expone ahora el licenciado Rogelio Frigerio, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una especialización en Planificación y Desarrollo Económico, fue profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Cámara Argentina de Comercio y en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Desde hace casi 10 años es el presidente de la consultora Economía y Regiones, presidente de FEDERAR, Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de la Argentina, consultor de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo, consejero de la Fundación OQUITA y miembro de la Asociación Argentina de Evaluación. Fue secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, representante argentino ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fue también representante de la República Argentina en el Grupo de Alto Nivel de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Mercosur. Gracias por la presencia de ustedes, gracias por la invitación a participar de este seminario. Felicitaciones por la iniciativa y mucha suerte también con la misma, con la fundación, con la página. Yo tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. Voy a empezar por la buena. La buena es que probablemente la Argentina crezca nuevamente el año que viene. La mala es que no nos vamos a dar cuenta de eso. No nos vamos a dar cuenta en términos de mejora en la calidad de vida y no nos vamos a dar cuenta en términos de lo que eso va a implicar para las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales, de las provincias y de los municipios. Hoy, parados frente a lo que ocurría en septiembre, octubre del año pasado, el horizonte respecto al futuro de la economía global suena mucho, o aparece como mucho más despejado. Frente a aquellos títulos de algunos diarios que hablaban del fin del capitalismo, evidentemente hoy la situación en términos de la economía global está mucho más tranquila. Y la crisis fue muy profunda, fue una de las peores crisis desde la década del 30. Tengo un amigo que dice que la crisis para él fue peor que un divorcio, porque perdió la mitad de sus bienes, pero sigue con la mujer. Cada vez son más los analistas económicos que se suman al club de los optimistas. Y esto tiene que ver con que los responsables de la política económica de los principales países del mundo aprendieron de las lecciones de crisis del pasado, tomaron el toro por las astas y aplicaron inmediatamente, de explotada la crisis financiera global, las medidas de política monetaria, sobre todo de fiscal también, como para amortiguar precisamente los shocks de esta crisis sobre el nivel de vida de sus ciudadanos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos duplicó, o más que duplicó, la cantidad de dólares en circulación, es decir, más que duplicó la base monetaria en menos de un año, con todo lo que eso implica. ¿Cómo está la región? En nuestra región, hay un nivel de heterogeneidad muy importante. Hay un conjunto de países que se recuperan relativamente rápido de la crisis. Estos son Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Estos países tienen como común denominador el hecho de que están antes que la Argentina como receptores de inversión extranjera directa. Y esto no es un tema menor, esto habla a las claras del posicionamiento que tienen esos países en términos de la política económica global. Y precisamente es la inversión la clave que ha permitido que estos países tengan un crecimiento sustentable, sostenido en el tiempo, a pesar de haber atravesado por esta crisis tan importante. Después hay otro grupo de países que lo integran en la región: Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y en estos países la recuperación aparece como más difusa, y básicamente por cuestiones de política local, por cuestiones o por variables propias, variables endógenas. Y después está la Argentina. Y la Argentina es un caso bastante paradójico,
porque uno podría decir sin temor a equivocarse que la Argentina fue el principal país beneficiado por lo que fue quizá el mejor ciclo en la historia del capitalismo, esos años que fueron entre el 2003 y el 2007. Pocos países como la Argentina pudieron haber aprovechado esa circunstancia, ese ciclo, ese lustro irrepetible seguramente, en el cual tantos países crecieron tanto durante tanto tiempo. Y también uno podría decir sin temor a equivocarse que la Argentina es uno de los países menos, o fue uno de los países menos afectados por la crisis económica global. Primero porque fue una crisis que surgió desde las finanzas y la Argentina estaba desde hacía tiempo afuera del mundo financiero internacional, estaba fuera de los mercados. Después porque esta crisis encuentra a la Argentina con un sistema financiero muy líquido, los bancos prácticamente no le prestan a nadie, entonces están con una liquidez muy importante y no tienen el problema del descalce entre pesos y dólares que tenían en el pasado. Y las empresas enfrentan esta crisis muy desendeudadas. Esta combinación de factores es la que habla a las claras de que la Argentina seguramente haya sido uno de los países que menos sufrió la crisis global. Y también uno podría decir que la recuperación de la economía internacional está hecha a medida de las necesidades de la Argentina. Fíjense ustedes cuáles son los países que menos sufrieron la crisis. Básicamente los países asiáticos. China, por caso, va a crecer este año, el año de la crisis, más del 8% y seguramente crezca el año que viene más del 10%. Brasil, nuestro principal socio comercial, también va a crecer seguramente el año que viene más del 5%, y eso para la Argentina es vital, porque Brasil cuando crece es como una aspiradora para sobre todo el sector industrial en la Argentina, el sector automotriz, que tiene un peso muy importante en la industria argentina, vive de cómo le vaya a Brasil, y a Brasil le va a ir bastante bien. En términos de competitividad, precio, también la recuperación de la crisis está hecha a medida en la Argentina. Fíjense lo que pasa con el dólar. Hay más confianza, la gente ya no ve el fin de la historia tan cerca, se desprende de los dólares, se desprende de los bonos del Tesoro americano y va a inversiones más rentables, y esa devaluación del dólar tiene un impacto positivo en términos de competitividad del peso. Y fíjense lo que pasa con el real. Nuevamente la moneda de nuestro principal socio comercial se aprecia porque en Brasil ingresan muchos capitales que apuestan precisamente a la recuperación de nuestro vecino. Y después está el tema de los términos de intercambio. Seguramente esos términos de intercambio que fueron tan favorables en ese periodo, en ese lustro tan particular en la historia del capitalismo para la Argentina, fueron los commodities que menos sufrieron la crisis. Los commodities alimentarios fueron los que menos sufrieron el cimbronazo de la crisis y los que primero se recuperaron también. Mucho de esto tiene que ver con cómo le pegó la crisis a Asia. A los asiáticos que comían una vez por día hace 20 años, hoy comen 4 veces por día, y eso obviamente tiene un impacto positivo en los países